Bueno, junto con nuestro invitado de hoy, que yo le había anunciado, el licenciado Guarocuya Félix, gerente general del Banco Nacional de Promoción de las Exportaciones, dirigente del PLD. Sí. No te olvides, porque él tú lo ves lentito No, así, hombre. pero el hombre de armas a tomar en el campo ideológico. Ese es su base. Ah, Ese es su junto con base. él se incorpora don Héctor Tireo. Buenos días, don Buen día, Héctor. don Pedro. Buenos Tú sabes días, Guarocuya Félix. Cónchale, buenos días. Tú sabes que yo me siento como un actor que estuvo fuera de escena mucho tiempo. Y hoy rompió el paréntesis. Tú sabes que le hace volvió una- al plató. Don Pedro le hace Así un que le comentario. agradezco mucho por haberme sacado de ese, Sí. digamos, de ese estado de hibernación Hay, en que estaba. hay dos motivaciones. Una es saber cómo el banco ha podido afrontar la necesidad de incorporarse como una institución de garantía para un propósito que se ha hecho el gobierno, promover las exportaciones. En primer lugar. En segundo lugar, óyeme, que examina el presente y futuro del PLD. Un hombre como usted, que es un hombre de Vamos a ideas. concentrarnos hoy en el banco. En el banco. Sí, porque yo creo que hay muchas cosas importantes para poder Sí, comunicar hombre. Sí. a la sociedad. Yo creo que hay otros analistas ya que están hablando de lo que ocurre en la vida partidaria, no solo en la vida del PLD, sino en la vida de los demás partidos y por lo tanto, si me permiten hoy, Ah, no, me claro, gustaría sí, que ningún hablásemos problema. del banco y de Muchas las cosas de que hablar, exportaciones. economía y eso. Sobre todo porque estamos hablando de un banco que nace de la reconversión de un viejo banco. Sí. Y es verdad que llevo exactamente 25 meses en el banco y hoy, para ser exacto, 25 meses y 6 días, no es posible reconvertir un banco que tenía una larga historia. Digamos que estamos en el proceso de reconversión y ahí se plasma la voluntad del gobierno de crear un instrumento muy importante para poder fomentar el incremento de las exportaciones, la diversificación de las exportaciones y una parte que es muy importante, Pedro, que casi nunca hablamos en República Dominicana o hablamos muy poco, la internacionalización de la empresa dominicana en el exterior, que es un tema que no lo hablamos. Hablamos de exportación, pero tenemos que hablar de internacionalizar nuestras empresas. De hecho, ya hay algunas empresas que son actores internacionales regionales. Y la verdad es que no es visible para la mayoría de los dominicanos y son temas de por qué sentirnos orgullosos. ¿Dónde estamos nosotros en este momento en el Bandex? El gobierno ha estado cumpliendo a rajatabla todo el proceso de capitalización del banco. Este año terminaremos ya con 4.800 millones, 4.700 millones de pesos de patrimonio propio del banco. Hay que tomar en cuenta que el punto de partida fue un punto bajo del viejo Banco Nacional de la Vivienda. Hoy cada vez hablamos menos del viejo Banco Nacional de la Vivienda. Por supuesto, somos continuador jurídico y durante un periodo largo tendremos temas que son heredados del viejo banco. Sí. Hay temas que están desde antes incluso de yo nacer. Es un banco Y contratos, que se formó, contratos, Sí, el tema de, por ejemplo, de carta constancias que sustituían los títulos en su momento. Bueno, pues son temas que el banco tiene que ir resolviendo gradualmente. Ahora, concentrándonos en lo que es el Banco Nacional de las Exportaciones. Nosotros hemos fortalecido la parte correspondiente a lo que es el crédito. Digamos que es el instrumento tradicional que nosotros conocemos. Y por lo regular, cuando algún productor en algún sector de la industria o de la agropecuaria te demanda acceso al financiamiento, todos pensamos inmediatamente en el crédito. Pero el crédito es uno de los instrumentos de que puede disponerse en un banco como el nuestro, que es un banco especializado, un banco de desarrollo especializado de capital público, aunque actúa como banca privada. ¿Cuáles son los otros instrumentos entonces que nosotros estamos trabajando y hemos comenzado a trabajar? Primero, la plataforma de factoring. El banco espera tener operativo el primer trimestre del año que viene lo que es esa plataforma. Por eso formamos parte de la principal central de factoring a nivel global desde hace poco más de un mes. La semana pasada tuvimos el primer entrenamiento en el manejo de esa plataforma. Y no solamente tendremos el factoring, sino el factoring y otros productos que se derivan del factoring, como el confirming, por ejemplo, y que quizás en otro, o confirming, quizás en otro programa pudiera explicar técnicamente. Eso, sí. Bueno, el factoring es cuando el productor o el comercializador le vende a un comprador, yo le compro la factura al vendedor. Y entonces se la pago de manera inmediata a través de la plataforma y por lo tanto no tiene que esperar 90 días o 180 días a que le liquiden la factura. O sea, que despachó el Ese es el factoring. Sí. En el caso del confirming es al inverso, es cuando el comprador me da su lista de suplidores y entonces yo le digo, ok, yo por ti le voy a pagar. Tú eres el comprador. Entonces yo ahora voy a fungir de comprador y yo le voy a pagar de forma inmediata y el crédito ya no se lo doy
al productor, sino que te lo doy a ti como comprador y yo te voy a pagar, tú me vas a pagar a mí en 90 días, 60 días o el plazo que esté acordado. Es un poco a la inversa. En esos dos factores hemos En avanzado. esos dos factores nosotros estamos ya trabajando en la plataforma que tiene que operar dentro del banco para poder ofrecer este servicio. Hemos tenido el apoyo del Banco de Comercio Exterior y Turismo de México, de Bancomext. Y esto es muy importante, quiero aprovechar para agradecer a México y al Banco de Comercio Exterior de México, a Bancomext, a la Embajada de la República Federal de México en República Dominicana y a nuestra Embajada en México, porque han sido, digamos, enlaces muy importantes para que nosotros pudiésemos plasmar toda esa cooperación en un acuerdo que tenemos bilateral, primer acuerdo entre bancos de exportación que nosotros como Bandets realizamos. El segundo producto que nosotros estamos trabajando y que ya estará listo, de hecho ya está listo, solo esperamos la no gestión del órgano regulador, que no es exactamente un producto, es un canal de colocación, que es el segundo piso tradicional, Pedro. Ustedes lo conocen, Moza. Sí, claro. Y en el país existió segundo piso cuando tuvimos DEFINPRO, cuando tuvimos FIDE, o cuando tuvimos Infratur, en su momento, que luego se unificaron en DEFINPRO, o tuvimos segundo piso en el viejo BNB también, que funcionaba como banca de segundo piso. Hoy Bandes mantiene la franquicia de ser el único banco del sistema de segundo piso. Es importante destacar que el Bandes no viene a competir con el resto de la banca múltiple, sino que viene a complementar la banca múltiple. Esto es parte del trabajo de Bandes y lo viene a completar con ese canal de segundo piso, con el crédito tradicional, lo viene a completar con la plataforma para hacer factoring o hacer confirming, como les comentaba hace un momento, pero también lo viene a complementar con algo que tú mencionabas, Pedro, el tema de garantías, que es fundamental. ¿Y qué es la garantía? La garantía es cuando una empresa, sobre todo las empresas medianas y pequeñas, y algunas grandes, por alguna razón que voy a explicarme enseguida, no tienen la calificación de riesgo lo suficientemente atractiva como para poder accesar a algún producto financiero, no solo crédito, algún producto financiero del resto del sistema. Y por lo tanto ahí entra Bandes y complementará ofreciendo la garantía correspondiente, diciendo yo garantizo a esta empresa para que pueda accesar al financiamiento, puede ser por plazo, puede ser por tasa, o puede ser por condiciones crediticias, o por la naturaleza propia de la empresa. Y esto es otro producto que nosotros estamos trabajando dentro de Bandets. Para eso ya hemos contactado con el que le ha establecido esos productos a Bancomext de México. Es importante destacar que Bancomext es uno de los bancos de exportación más importantes de la región. Estamos hablando de la segunda economía de América Latina, Brasil, México. Estamos hablando de la cuarta economía de América, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, Brasil, México. Y estamos hablando que República Dominicana, y es un tema que en un segmento anterior ustedes lo mencionaban desde el punto de vista del desarrollo económico del país, de las instituciones, estamos hablando que somos la novena economía de América Latina, Pedro. En este momento. La novena economía de América Latina y del Caribe. Fíjate, cuando tú miras hacia atrás, ¿cuál era el punto de partida? Si tomamos como punto de partida el 2003-2004, a nosotros llegar a ser la novena economía de América Latina, es mucho trabajo que ha incorporado de parte de los que hacen políticas públicas, de parte de lo que gestionamos el gobierno. Y digo los que gestionamos porque me ha tocado jugar diferentes roles en los gobiernos de mi partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, aunque ahora esté jugando un rol de transformar un viejo banco en un banco que sirva un instrumento válido para las exportaciones. El otro producto que es muy importante, Pedro, y que estamos trabajando y próximamente volvemos a sentarnos con una empresa española, que es la empresa SETSE, que es la Compañía Española de Seguro de Crédito de la Exportación, para nosotros poder dar la cobertura de riesgo de acceso a mercado, que es probablemente uno de los más importantes productos que nosotros podemos introducir para darle garantía a los exportadores dominicanos para poder accesar a otros mercados. Tú me preguntabas, casi fuera del plato, bueno, vamos a hablar de China, porque China hoy se convierte en un tema obligado, no solo desde el punto de vista de política exterior, sino desde el punto de vista del comercio exterior. Y por supuesto que China es un punto obligado, porque China es el segundo socio comercial de República Dominicana en este momento. Lamentablemente, con un gran desbalance para la República Dominicana. Digo lamentablemente, pero esa es la realidad del comercio. Por lo tanto, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es una gran oportunidad. Un reto. Es un reto. Sí. Y por lo tanto, ahí intervienen instrumentos como el Bandets, que es un instrumento muy válido, el cual evidentemente yo no voy a ver totalmente consolidado porque un banco no se crea
ni en 25, ni en 30 meses, ni siquiera en 4 años. En 4 años dejamos la base, ¿no? Y dejamos el banco capitalizado, que es el compromiso que tiene el presidente Medina en este momento, y es un compromiso que se cumple como la columna que escribe Orión, a rajatabla. Es decir, ahí ha habido en todo momento el apoyo, tanto el Ministerio de Hacienda, aprovecho para agradecer el apoyo del Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que ha sido, la verdad, fundamental en este proceso de reconversión del banco. Y de manera muy especial al Banco Central de la República Dominicana, a su gobernador, a don Héctor Valdés, porque ha sido una pieza clave para poder transmitir adecuadamente al órgano máximo regulador, que es la Junta Monetaria, cuáles son los aspectos regulatorios que tenemos que ir estableciendo en cada momento para poder desarrollar el banco. Ya. Guarocuya, fíjate, no hay duda de que en la administración del presidente Danilo Medina se ha puesto principal empeño en tratarle de darle respuesta a un requerimiento del país, de la necesidad de fomentar precisamente las exportaciones, porque es un mecanismo, un instrumento básico, fundamental para darle sostenibilidad a todo este proceso de crecimiento de la economía, ¿verdad? Y entonces se han estado haciendo esfuerzos en esa dirección. Se declaró el año del fomento a las exportaciones, se han creado instrumentos, se ha modificado, como el caso del Bandex es yo te diría que el principal instrumento en este momento que estamos creando es el Bandex. Entonces, ahora, justo este fin de semana, una de las instituciones empresariales, la Asociación de Empresas de Herrera, tuvo un coloquio ahí donde llevó varios economistas para hablar precisamente de la... Y lo que salió de ahí es que prácticamente lo que se ha hecho ha sido inoperante para el fomento de las exportaciones, y se ponía en tela de juicio el asunto de los números que acaba de aportar el informe semestral del Banco Central sobre la economía, porque precisamente dicen que uno de los elementos que tienen que darle respuesta a esa realidad es las exportaciones, y para ellos pues no se ha hecho el esfuerzo en esa dirección, y las exportaciones hay que cambiar de modelo, han presentado. ¿Cuál es tu visión con relación a estos esfuerzos que se hacen y la posibilidad de que realmente tengamos una... Primero, hay varios mitos que nosotros tenemos que desmontar. ¿Mitos? Sí, mitos. Uno de ellos es que daría la sensación de que República Dominicana no exporta. No exporta. Daría la sensación de que no exporta. Sí. Otra cosa es que nosotros queramos que sean más grandes las exportaciones, y estoy de acuerdo. Me gustaría que fuesen más diversificadas, estoy de acuerdo. Me gustaría que tuviesen mayor valor agregado, también estoy de acuerdo. Pero es un mito que no exportamos. No se puede llegar a tener tamaño de la 9ª economía de América Latina sin tú participar activamente en los mercados globales. Entonces, ¿con qué participa República Dominicana en los mercados globales? Con productos que tienen productividad, cuya productividad les permite competir. La competitividad es una derivación de la productividad. Y productividad se define de manera muy simple, pero muy compleja de conseguir. Sí. De manera muy simple es hacer más con menos. Lo que eleva la riqueza de un país es la productividad. Sí. Entonces, cuando hablamos de penetrar otros mercados, si tú no mejoras la productividad total de tu economía, y de manera muy particular la productividad de las industrias que se exponen a los mercados, es difícil poder penetrar. Ahora, ¿cuáles productos nuestros son jugadores globales? Comencemos con uno que es de reciente incorporación en la canasta de oferta que nosotros hacemos. Es el oro. República Dominicana hoy es uno de los principales exportadores de oro a nivel mundial. Sí. El ron. Tabaco. Somos uno de los principales exportadores de ron, de caña, de alcohol de caña a nivel mundial. El principal de puros. Con mayor valor agregado. No voy a mencionar ninguna marca. El principal exportador de puro. Ahora, me gustaría que exportásemos aviones sofisticados, por supuesto. Me gustaría que exportásemos equipos electrónicos más sofisticados, por supuesto. Pero resulta que República Dominicana es uno de los principales exportadores de componentes electrónicos a Estados Unidos. A Estados Unidos. De equipos médicos. De equipamientos médicos. Me gustaría que exportásemos más equipos médicos a Estados Unidos, por supuesto, con mayor valor agregado, sin ninguna duda. Pero ese es un primer mito. República Dominicana exporta. Ahora, lo que nosotros tenemos es que exportar más, hacerlo con mayor valor agregado, pero para eso hay una serie de requisitos previos. Así como yo te menciono el Bandex como un instrumento válido para poder fomentar adecuadamente, digamos, el acceso a los mercados financieros a largo plazo, sobre todo para
las medianas y pequeñas empresas, incluyendo las grandes empresas, necesitamos un prerequisito previo, energía. Y yo no voy a hablar de esto porque ustedes son más expertos que yo en energía. Aquí Pedro es uno de los principales expertos en temas energéticos y lleva 40 años hablando del tema de energía. Pero no podemos ser competitivos, es decir, mejorar la productividad si no mejoramos el parque energético del país. ¿Cuál ha sido el principal esfuerzo que ha tenido el gobierno del presidente Medina? En materia de energía. ¿Cuál ha sido? No, en materia de inversión pública. En Punta Catalina. Energía. Punta Catalina. No le pongas apellido, no le pongas nombre y apellido. Energía. ¿Por qué? Porque un país que no tiene energía barata y energía continua pierde oportunidades de inversiones. No hay dudas. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer la administración del presidente Medina? Apuntalar el presente y mejorar el futuro con una mayor oferta energética y mucho más barata. Si tú tomas la matriz energética, y aquí Pedro me va a poder corregir o ampliar, República Dominicana ha sido sumamente exitosa en los últimos 15 años en cambiar la matriz energética. Y la hemos estado cambiando. A Pedro y a mí nos hubiera gustado que a mayor velocidad. De petróleo y además por menos de un 40. Menos de un 40. Somos menos vulnerables a los choques petroleros. Bueno, somos vulnerables a los choques de los fósiles. Pero es una cesta mucho más amplia de oferta de combustible que la que nosotros teníamos hace 15 años, hace 10 años, o hace 5 incluso. Entonces, yo quiero ser optimista pero un optimista moderado. Moderado, es decir, con los pies en la tierra, porque a veces nos concentramos mucho en las sombras y eso no nos permite ver las luces que nosotros tenemos. Primero como país, porque además no se le puede imputar solo a un gobierno, solo a un presidente, solo a una administración, un logro que es colectivo. Colectivo. Claro, porque que mejore la exportación no depende de un presidente, ni de un banco, ni de un gobierno. Perdón, depende de un empresario, de una empresa que logra ver la oportunidad de negocios, que arriesga, que arriesga y se atreve. Cuando yo te menciono empresas internacionalizadas dominicanas, nosotros tenemos empresas, por ejemplo, en el área de la industria química, que es bastante sofisticada, que está internacionalizada y que opera en Centroamérica y que opera de manera continua en Centroamérica, que penetra los mercados centroamericanos, que tiene inversiones en Centroamérica o que acaba de hacer inversiones de planta en Puerto Rico y es una empresa dominicana. Es una empresa internacionalizada. O tenemos empresas de acero que opera desde República Dominicana, que opera en otros mercados y distribuye desde otros mercados. O tenemos turoperadores turísticos que están compitiendo con turoperadores turísticos de mucho más experiencia y mucha más tradición en mercados muy competitivos como en Cancún, México. Y son empresas dominicanas. Es para uno sentirse orgulloso. Cierto. Ahora, ¿eso es imputable solo al gobierno? No, el gobierno es el responsable de crear un marco adecuado de incentivos para que las empresas puedan asumir los riesgos que son propios de o internacionalizarse o de exportar. Ahora lo hemos hecho. Y no tengas duda, y sobre todo el público, la ciudadanía, de que nosotros estamos en el camino correcto de seguir profundizando las mejores políticas posibles, de acuerdo a los instrumentos que tenemos en las manos. Bueno, vamos a continuar con ese tema, pero tenemos que ir a anuencia. Vamos, nos vemos. Hasta el momento hemos hecho un repaso acerca de lo que ha sido el esfuerzo de crear el Banco Nacional de las Exportaciones, el Bandex. Y su gerente general ha hecho aquí una exposición de lo difícil que ha sido, a partir de esta nueva figura, ponerlo en marcha. Ya está en marcha, Pedro. Fíjate. Y además, ya tiene 4.700 millones de... Sí, terminaremos este año. Sí, ahora mismo encaja. Quiere decir, el momento que estoy sentado aquí, tenemos disponibilidad, pero eso es importante destacar lo siguiente. Tenemos 2.900 millones en este momento. Sí. Y entrará el próximo viernes 1.400 millones de pesos adicionales. ¿Ustedes iniciaron con 1.400? Nosotros iniciamos con menos, con 1.200. 1.200 millones de liquidez. Y por lo tanto había un desbalance con el pasivo del banco. Pero esto es un tema muy técnico para tratarlo aquí y por lo tanto no quiero entrar en los temas muy técnicos porque si no nos vamos a transmitir la idea adecuada. La idea importante es que el banco opera, que está funcionando, que estamos dando crédito a los exportadores, que hemos dado crédito a importantes empresas de República Dominicana, grandes y pequeñas,
Y esto es importante para que los exportadores sepan de que el banco opera adecuadamente, que la industria sepa que el banco opera y que además tiene liquidez suficiente. Y cuando digo liquidez, es dinero de alto poder, es el dinero que te permite a ti apalancarte. Y eso tengo que traducirlo. Apalancarse quiere decir que por cada peso que yo tengo en caja, puedo salir a buscar 10 pesos. Ese es el apalancamiento. Por lo tanto, si tengo 4.700 millones, te puedo apalancar hasta aproximadamente, cumpliendo todas las normas regulatorias, hasta 47.000 millones de pesos. Ese es el banco. Quiere decir que estamos creando un banco grande. Ya no es un banco pequeño. Pasamos, comparado con banca múltiple, el año pasado, del lugar número 19 hay 18 bancos múltiples, estábamos a la cola de los bancos múltiples, por capital suscrito y pagado al puesto número 10. Y hoy podríamos pasar, es decir, hoy, este año fiscal, podríamos pasar al puesto número 7 comparado con la banca múltiple. Pero no somos banco múltiple. Y esto es importante, somos un banco especializado de exportación. Y esa es la misión y el objetivo de haber creado este banco. Señores, para seguir con los mitos. Don Guarocuya Félix es economista, tiene incluso formación. No, pero Héctor tenía una pregunta. Sí, una pregunta. Es por eso, ahí es que voy. Es para que Héctor entre cambiando de orientación. Sí, en la República Dominicana aprovechando tu condición de en la economista. República Dominicana hay como una práctica, una moda, que el lenguaje se usa de cualquier manera. Hay gente que usa una palabra para denominar una cosa que él cree que es así. Por ejemplo, el Banco Central le ha dado al país un nuevo servicio, como hace siempre, que es, si tú quieres información actualizada, el Banco Central periódicamente le da ese servicio a la comunidad nacional y al mundo. Es parte de su misión. Porque coloca su información y es su misión, en línea. Como organismo. Y ahí tú ves una economía, ¿por qué esa economía crece? Y cuando tú comienzas a mirar los distintos sectores, el movimiento que se da, y sobre todo a la expansión, porque fíjate con todas las cosas, como por ejemplo con construcción en República Dominicana, en el último crecimiento sobre 13 crecimiento. Sin embargo, tú escuchas en un programa de radio, un programa de televisión, y a veces hasta lo escribe que alguno dice, una economía estática, en el que no se mueve ninguno de los sectores. No, la economía no es estática. Sí. Primero, ninguna economía es estática. O tú creces o decreces, pero no te quedas estático. Cierto. Lo segundo es que la economía dominicana crece. Otra cosa es que nosotros podemos tener una discusión sobre la calidad del crecimiento. Sí. Que además yo creo que sería sana. Y que todos estaríamos... Sí, la discusión sobre la calidad del crecimiento que tenemos, porque siempre es posible generar un crecimiento de mayor calidad. Sí. Pero esto es independientemente de lo que reflejan los números. Los números te están diciendo la economía crece. Cierto. Y te está creciendo en A, B, C, D, F crece menos, G crece poco, D decreció, bueno, no sé. Y podemos establecer una discusión sobre la calidad de ese crecimiento. Esa es otra discusión. Sí. Por eso las palabras importan. Cierto. Y yo creo que nosotros le hemos perdido respeto al uso del lenguaje, al uso de las palabras. Porque a veces estamos utilizando palabras para denominar situaciones que al final se convierten en una media verdad o en una media mentira. Es verdad que ser objetivo siempre cuesta mucho. Ser objetivo cuando tú tienes una posición previamente definida todavía es más difícil de serlo. Pero yo creo que cuando uno transmite a la ciudadanía desde el punto de vista de la responsabilidad pública que se pueda tener o desde la militancia partidaria, se tiene mayor responsabilidad que cuando uno está teniendo una discusión en una cafetería. O sea, no podemos traer a la discusión pública una discusión que nosotros tenemos en una cafetería con un grupo de amigos. Porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto al ciudadano. Sí, claro. Y es una falta de respeto al propio que emite el juicio. Sí. ¿Por qué? Porque es muy fácil desmontar cuando tú estás manipulando algún tipo de información. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que desde el año 2005 hemos introducido una serie de cambios estructurales importantes en el funcionamiento, por solo mencionar un aspecto del sector público, en la parte de planificación y administración financiera del Estado. Y a mí me preocupa mucho que los que militan en la oposición no hayan tenido la preocupación suficiente de entender los cambios que nosotros hemos hecho. Sí. Y a veces emiten unos juicios que no se corresponden con la verdad, o sea, están totalmente negados con la verdad. Y no porque tengan muchas veces malas intenciones, sino simplemente por desconocimiento. Falta y de... yo creo que ese es un tema que hay que subsanar. Muy peligroso por una razón. La democracia
y una democracia fuerte y sólida, Sí. y lo digo ya como militante partidario, necesita una oposición fuerte. Claro. Y la oposición, para que sea fuerte, tiene que ser creíble. Creíble. Y creíble es que el ciudadano, cuando tú emitas un juicio, esté consciente de que lo que tú estás diciendo se corresponde lo más aproximado. Es difícil tener la verdad absoluta, pero lo más aproximado a la verdad. Y la verdad solo se tiene cuando uno tiene conocimiento. Conocimiento de lo que uno opina. Yo de lo que no opino intento no hablar. No. Perdón, de lo que De lo no que no- conozco intento no opinar, no hablar. A veces me hacen una pregunta, yo no lo sé. No lo sé, porque la probabilidad de cometer un error emitiendo un juicio sobre algo que tú no sabes es muy alta. Y al final tú quedas muy mal, y quedas mal frente a la opinión pública, pero también transmites de forma inadecuada. Entonces, la reflexión que tú haces sobre el uso del lenguaje yo creo que es sumamente válida. Sí. Las palabras en sí mismas tienen mucho poder, encierran mucho poder. Y si nosotros estamos permanentemente transmitiendo un ánimo pesimista de lo que está ocurriendo y además negando elementos que son muy evidentes, al final quien queda desacreditado frente a es decir, sin crédito, eso es lo que quiere decir desacreditado, sin No, crédito, cuando mencionabas, frente a la opinión pública es el que emite ese juicio. Cuando mencionaba los cambios que ha habido en la administración pública y la modernización, Mozart hace un rato decía la importancia que tiene tener una cuenta única. De eso tú Sí, puedes dar lo- una lo- charla de cómo todo fue Sí. a parar esa cuenta y se acabó esa dispersión. Cada banco, cada institución, cada Era- dirección general tiene una cuenta O incluso el y un endeuda- banco preferido. O incluso el endeudamiento Una público. cosa increíble. El endeudamiento El- público es mucho Bien, más bien, sofisticado pero hoy en yo, día. Sí. cuando decías eso, también me remonté a una información. Señores, nosotros somos exportadores, productores y exportadores de cobre. Y eso, cuando eso se acontecía en un país latinoamericano, cualquiera de eso sabe. Bueno, Se celebraba. recuérdate que por el cobre hemos tenido incluso dolores y heridas muy fuertes en nuestra región. ¿Sí? Caso de Chile en El Chile, 1973. Chile. Para comenzar. Para Entonces, comenzar. 11 de entonces, mira, lo que septiembre quiero de decir es, y 1973, eso ha heridas muy pasado fuertes. inadvertido. Nosotros somos exportadores de cobre en proporciones ya que va por 60 millones de dólares. La cosa va por 60. Así ¿Y saben es. cuáles son Sí. las proporciones que eso tiene? Porque eso comenzó con Cerro Maimón, unas minas de Lo que pasa es que cobre, la Cerro Maimón compañía no se minera movió. dominicana, porque encontró un yacimiento con O sea, no estamos hablando, y es importante destacar esto, no estamos hablando del cobre reciclado, No, sino Es del de cobre cobre producido extraído en en mina minas de la dominicana. República Cobre de mina, Dominicana. Comenzó con un yacimiento que tenía 6%, no di que onza, 6% de lo que estaba en Cerro Maimón era cobre. Bien. Ahora, Barrick, Pueblo Viejo, ya inició desde el año pasado una línea de producción de cobre. Eso va a pasar de 100 millones de dólares cuando estén. Claro, a ver, porque es parte de los componentes de los metales que, bueno, de los metales que se extraen, ¿no? Sí. Lo importante aquí en la minería es que se ha acuñado un concepto muy importante en esa industria que es minería responsable, es decir, que la minera tenga la responsabilidad de remediación ambiental de acuerdo a los mejores estándares internacionales. Y eso ahí es que intervienen los gobiernos para hacer cumplir precisamente que Ahora, esos oye, estándares yo se quiero cumplan, ¿no? insistir con el asunto porque me preocupó, porque yo veo a esta gente y me meten con la negocio y dicen, con ese modelo de economía, con el que hemos estado implementando y que nos ha llevado a Que una va a venir el economía que Armagedón. pudiera terminar casi el siguiente, a final de Sí. este año. Como tú dices, pudiera ser... No, yo creo- no, pero las exportaciones, dicen, no le vemos las expectativas que ha creado el gobierno, como que no se corresponde, es lo A que ver, ellos dicen. A ver, yo creo que ¿Cuáles son las el gobierno... expectativas Pusieron reales? 20 A ver, millones, solo han exacto. logrado A ver, 10 ¿Cuáles son las millones. a ver, yo creo expectativas? que el gobierno nunca se puso una meta cuantitativa No. cuando declaró el año de las exportaciones, No. porque el gobierno ha sido muy consciente de que poner una meta cuantitativa le iba a llevar a una trampa desde el punto de Es un vista del no riesgo. cumplimiento, porque las exportaciones no dependen del gobierno. En una economía de mercado, y esto es Atención a importante, esto, en una economía de mercado, los agentes son privados. Exacto. Privados. Y por lo tanto, lo que hace el gobierno es crear incentivos para que los agentes privados puedan interactuar dentro de los mercados. Por lo tanto, no depende cuantitativamente del gobierno. Ahora, del gobierno depende crear el marco adecuado, que es lo que ha estado haciendo el gobierno, Y se ha con estado muchas haciendo. de las reformas que ha estado implementando y poniendo en marcha. ¿Que son insuficientes? Por supuesto. De hecho, no hay una meta de llegada en ninguna sociedad del mundo sobre reformas. Estamos mirando la reforma en este momento
que está haciendo Estados Unidos con la negociación entre Canadá y México, pero fundamentalmente con México en el Acuerdo de Libre Comercio. Sí. Estamos mirando lo que está ocurriendo desde el punto de vista del comportamiento estratégico de Estados Unidos o de China o de la Unión Europea con tema del arancel. ¿Afecta a la República Dominicana? Por supuesto que afecta a la República Dominicana. Por supuesto, ese es el contexto de este año. O sea, el año de las exportaciones, que el gobierno ha declarado año de las exportaciones, es el año de lo que internacionalmente se conoce como la guerra comercial. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Por lo tanto, fíjate qué bueno que en su momento se tomó la decisión el presidente Danilo Medina de decir que era el año de las exportaciones, porque en esa misma medida hemos afinado mejor los instrumentos para por lo menos amortiguar el impacto que puede tener la guerra comercial sobre la República Organismos Dominicana. como CIRD, pro competencia, competitividad y el cuerpo diplomático, el juego, el papel a desempeñar en función. Es fundamental, Eso pero, es y fundamental. ahí yo creo que sí necesitamos reformas. No podemos tener la dispersión institucional que nosotros tenemos, pero no solamente ocurre en el sector de exportación. Ocurre en muchos ámbitos de la gestión de la política pública. Y yo creo que son de los retos que nosotros sí todavía tenemos que seguir tirando adelante, porque si te digo que nosotros estamos en el mejor escenario institucional del mundo, te voy a decir, no, no es verdad. No es verdad. Tenemos que mejorar la institucionalidad sobre el tema de la gestión de las exportaciones. Porque fíjate, tú has mencionado 3 elementos que están muy fuertemente entrelazados. Tú hablabas del CIRD, tú hablabas o sea, con nombre de instituciones, yo hablaría de instrumentos, pero son esas instituciones al mismo tiempo son instrumentos, que es la parte de promoción de mercados, el tema de promoción a la participación de ferias en los mercados, o el rol que tiene que jugar el servicio exterior dominicano, o el rol que tiene que tener el Ministerio de Industria y Comercio. Recuerda, comercio. No solamente comercio, que es la gestión comercial. Pero eso te implicaría otras patas, por ejemplo, como la gestión aduanera. También. Yo creo que sí, todavía hay un espacio donde nosotros tenemos que trabajar para seguir mejorando el marco institucional que nosotros tenemos para que sea mucho menos burocrático todo el proceso de participación de las empresas en la exportación. ¿Qué ocurre? A medida que un país exporta más, como República Dominicana, un país que es una economía pequeña, abierta, dependiente energéticamente, no somos autosuficientes energéticamente, tú necesitas mayor importación. Se te disparan las importaciones, porque cuando yo exporto más, yo voy a requerir mucho más insumos, mucho más energía, mucho más combustible, mucho más vehículos, mucho más, incluso software o mayor conocimiento, importo conocimiento. Voy a necesitar probablemente algunos técnicos más especializados que lo que yo tengo en mi economía, sobre todo si introduzco un nuevo servicio o un nuevo producto que no lo tengo que importar los técnicos. Entonces es la otra cara de la moneda. Por eso hay que mejorar todavía, y yo creo que ahí sí hay que seguir haciendo un esfuerzo de seguir mejorando todo ese marco institucional. Y ahí algo importante, por ejemplo, que es lo que pasa es que a veces la rueda va tan rápido que se pierde. Y fíjate, no soy partidario de que el servicio exterior, la política exterior, aunque la política comercial es política exterior, pero es una política exterior especializada, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo que podemos utilizar nuestro servicio cuerpo diplomático, pero ya es una visión, no tiene que ser compartida, simplemente es una visión. El cuerpo diplomático que tiene que estar para las funciones políticas de la diplomacia. Lo que tiene que ser es la parte comercial, son los agregados comerciales. Y yo creo que ahí sí tenemos un espacio todavía para mejorar la participación nuestra a través de las redes de representación en el servicio exterior de la República Dominicana. Yo creo que todavía hay un espacio para mejorar la forma en que nosotros lo gestionamos. De ahí ocurre también que se pierde por ejemplo, el presidente Danilo Medina, cuando anunció la comisión, para hacer una revisión de ver todas las situaciones que pueden afectar al sector exportador, para tomar decisiones. Y se viene trabajando muy arduamente. Exactamente. Y se viene trabajando. Y yo creo, y pienso, y estoy absolutamente convencido de que tenemos que seguir en la línea de seguir reformando esas instituciones. Porque ese es un reto que tenemos. Y déjame decirte, a nosotros nos cuesta, los dominicanos no somos proclives a la reforma. Lo decimos de la boca para afuera, pero no la internalizamos. Porque cuando me toca a mí, y yo tengo que ser desplazado, entonces yo no quiero. Ese hombre tuvo impuestos internos. Él no puede decir. Ese hombre tuvo en impuestos internos un trabajo formidable. Muchas gracias. Y ahora, en estos días, nosotros tenemos un aliento
Digo nosotros porque somos pequeños. Que Lo que pasa es que yo me he planteado a mí mismo no opinar sobre ese no tema. opinar, porque Por no es su respeto, ámbito. y por respeto a los que me han sucedido, porque fíjate, yo nunca por práctica y por convicción, nunca entro en temas que ya no me corresponden. Desde el punto de vista de la gestión pública, de manera específica. pero no es la Puedo darte una gestión en opinión general, ¿no? No es la gestión en sí, es que se dio un primer paso con esto del anticipo para las pequeñas. Es que ya estaba listo hace 2 años, entonces pudiera hablar muchas cosas sobre este tema, ¿no? Y yo creo hace un poco más de 2 años ya estaba lista la propuesta. Yo supongo que la administración tributaria ha seguido trabajando para tener una propuesta mucho más ajustada a la realidad y al comportamiento. Lo cierto es que hay de que las pequeñas preservar a empresas, ¿no? nosotros los medianos y pequeños. Pero yo estamos a punto de estoy, desaparecer. pero estoy totalmente de acuerdo. Ahora, permítame por lo menos no opinar sobre temas que ya yo no gestiono, porque la probabilidad de equivocarme es muy comprensible, alta. comprensible. Ya, muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. En algún momento te necesitaremos como quiera. Pero Pero no aquí hay- Bueno, cuando no hablamos de China, no, y además cuando la perspectiva del comercio además internacional. yo sé que cuando no tenga un trabajo así como el que Puede tengo ahora, venir, puedo venir aquí, sí. me integran como Tiene comentarista fecha, una vez a la tiene semana y Exacto, hablamos tiene de asiento. Claro que sí. Y te damos una... Tiene el asiento. Una- como a sí, Julio- me dan una como a una Julio sesión. Ortega que le pasamos una mensualidad. Eso. Es más grande como la de Nos Julio, vemos. sí. Muy bien. Bye bye. Muchas gracias.